Miqueas 5, el reinado del libertador. El libro de Miqueas, escrito aproximadamente entre los años 735 y 700 a.C., se desarrolla en un tiempo de gran dificultad para el pueblo de Israel. Miqueas era un profeta que ministró en una época en la que Israel estaba sumido en la corrupción espiritual y moral, tanto en sus líderes como en el pueblo mismo. Por un lado, los gobernantes y los sacerdotes de Israel vivían de manera inmoral, engañando y explotando a la gente. Por otro lado, el pueblo de Israel enfrentaba una grave amenaza externa: el ejército asirio que avanzaba sobre ellos y les causaría una derrota humillante, arrebatándoles su libertad y su territorio. En medio de esta realidad tan angustiante, el mensaje del profeta Miqueas es claro. Dios aún tiene un plan para su pueblo, y aunque el juicio y la disciplina son inevitables, también se avecina una gran esperanza: un Salvador, un Mesías, un Rey que les traerá liberación. Miqueas, al igual que otros profetas contemporáneos como Isaías, traen un mensaje tanto de juicio como de esperanza. Dios, en su amor y justicia, está llamando a su pueblo a arrepentirse de su maldad, pero también les asegura que en el futuro les enviará un Redentor que le traerá paz y restauración. Este Mesías que Miqueas predice, sería el libertador, no solo de las opresiones terrenales, sino también del pecado que había corrompido el corazón de Israel. La profecía de Miqueas 5, escrita aproximadamente 700 años antes de la venida de Jesús, es asombrosa por la precisión y la profundidad con la que él describe al Mesías y a su reinado. A través de 3 puntos claves, Miqueas ofrece una visión clara de cómo sería este rey y cómo afectaría tanto al pueblo de Israel en su contexto histórico como a nosotros hoy en día. Primero nos dice: ¿dónde nacerá el Mesías? Miqueas 5.2 nos dice que el Mesías nacerá en Belén, una pequeña y humilde ciudad de Judea. Este detalle es significativo porque Belén no era un lugar destacado en términos de poder o importancia. Sin embargo, de ahí surgiría el rey prometido, el mismo lugar donde nació el rey David. Este detalle subraya el contraste entre las expectativas humanas de un líder poderoso y terrenal y la humildad del plan de Dios. En ese momento, Israel vivía bajo las amenazas de la opresión asiria, y muchos esperaban un Mesías que les liberara de la invasión y restaurara su poder político. Sin embargo, el Mesías que Dios enviaría no solo traería liberación de los enemigos terrenales, sino que vendría a ofrecer una salvación eterna. Hoy, en un mundo que también está sumido en crisis y desesperanza, esta profecía nos recuerda que el Salvador que necesitamos no viene con poder humano, sino con humildad, amor y sacrificio. Segundo, la naturaleza de su gobierno. Miqueas 5.4 nos dice que el Mesías gobernará en el poder de Dios. Esto significa que su autoridad no proviene de sí mismo ni de sus propios deseos, sino que es un gobierno divino que tiene como propósito cumplir la voluntad perfecta de Dios. En un contexto histórico de opresión, corrupción y lucha por el poder, este mensaje es un recordatorio de que el verdadero liderazgo proviene de Dios y que el Mesías no vendría a establecer un reino terrenal, sino un reino espiritual. El gobierno de Jesús sería caracterizado por la justicia, la paz y la verdad, y su reino no tendría fin. Y como tercero, su identidad ministerial. Miqueas nos habla de un Mesías que será tanto un rey como un buen pastor.
Esta es una imagen profunda que describe cómo será el liderazgo del Mesías. No solo será un rey que gobierna con poder y autoridad, sino también un pastor que cuida, guía y protege a su pueblo. En el Antiguo Testamento, el título de pastor se asociaba a la función de Dios como protector y líder de Israel. Jesús en el Nuevo Testamento se identificó como el buen pastor en Juan 10.11, que da vida por las ovejas. Esto muestra que el Mesías no solo estaría interesado en el bienestar espiritual del pueblo, sino que se entregaría por ellos, mostrándoles un amor sacrificial. A lo largo del capítulo 5, Miqueas también menciona la necesidad de que el pueblo de Judá se fortalezca y se rodee de muros, se fortifique. Este llamado a rodearse de muros no era un llamado a depender de fuerzas humanas o físicas, sino a reconocer que la verdadera protección viene de Dios. Aunque el pueblo debía hacer frente a sus enemigos, Miqueas les recuerda que la seguridad no está en las murallas, en lo físico o materiales, sino en la intervención divina. Muchas veces nosotros buscamos refugios en nuestras fuerzas, recursos o capacidades humanas, pero la verdadera protección y seguridad proviene de Dios. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas el día de hoy? Primero, esta profecía nos enseña que muchas veces buscamos soluciones rápidas y poderosas para nuestras dificultades, pero Dios tiene un plan que trasciende nuestras expectativas. Jesús vino de un lugar humilde y a veces las respuestas de Dios para nuestras vidas también vienen de formas humildes y sencillas. En lugar de buscar soluciones externas y rápidas, debemos estar atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Segundo, en la actualidad vivimos en un mundo donde muchas veces los líderes políticos y sociales actúan por intereses propios buscando poder y control. Miqueas nos recuerda que el verdadero gobierno y la verdadera paz provienen solo de Dios. Cuando enfrentemos incertidumbre o tensiones políticas y sociales, debemos recordar que aunque los reinos terrenales pueden fallar, el reino de Dios es eterno y su gobierno es justo y fiel. Como cristianos estamos llamados a vivir bajo la autoridad y reflejar la justicia en nuestras vidas. Y tercero, en nuestros días todos necesitamos del buen pastor que nos guíe y nos proteja. Vivimos en un mundo lleno de caos, confusiones y desafíos, pero podemos encontrar paz y dirección al seguir a Cristo como nuestro buen pastor. Él es el único que puede guiarnos a la verdadera paz, sanar nuestras heridas y darnos esperanza en medio de las dificultades. Hoy quiero que reflexionemos sobre esto. ¿Qué significa para ti que el Mesías haya nacido en Belén, un lugar humilde? ¿Y cómo refleja eso la forma en que Dios obra en nuestras vidas? ¿Cómo puedes permitir que el reinado de Jesús transforme tu vida hoy? ¿Estás dispuesto a aceptar su gobierno en todas las áreas de tu vida? En momentos de dificultad, ¿en qué áreas de tu vida necesitas confiar más en la protección y dirección de Dios y menos en tus propios esfuerzos? Jesús vino a ser el buen pastor de nuestras vidas. ¿Cómo experimentas su cuidado y guía en nuestro día a día? ¿Y cómo puedes acercarte más a Él? En medio de las luchas políticas, sociales o personales, debemos recordar que el gobierno de Dios es eterno y perfecto. Oramos. Señor Dios, gracias por el maravilloso regalo de tu Hijo Jesucristo, el Mesías que vino a salvarnos. Gracias por tus palabras que nos guían y nos llenan de esperanza, incluso en medio de las dificultades. Te pido que hoy me ayudes a vivir bajo tu protección, a confiar en tu voluntad y a seguirte como el buen pastor que cuida y guía mi vida. Señor, fortalece mi fe y que tu reinado sea una realidad en mi corazón, para que pueda vivir conforme a tu propósito.
Te entrego mis miedos y preocupaciones sabiendo que tú eres mi refugio seguro. En el nombre de Jesús, amén. Miqueas 5 nos recuerda el día de hoy que a pesar de las circunstancias difíciles siempre podemos confiar en el plan perfecto de Dios. Él nos ha prometido un Salvador, un Rey que no solo gobierna, sino que también cuida y protege a su pueblo. Sigamos confiando en Él, fortaleciéndonos en su palabra y buscando su voluntad en nuestras vidas. Que tengas un hermoso y bendecido día.